Hoy vamos a hablar de Fran, don Fran. Fran es este señor que conozco en una feria de empleo en la que yo andaba trabajando. Un currículum enorme y bueno. O sea, yo le calculo tal vez unos 60 años. Y un currículum bravo, con puestos gerenciales, de dirección. Y cuando le pregunto que qué está haciendo ahí, me dice pues que le está costando un montón encontrar trabajo, lo cual podría ser entendible por etapa de vida, ¿verdad? Sí. Pero más allá de eso, lo que a mí me llama la atención es ver un montón de puestos buenos, pero con poca permanencia, con muy poca duración. Y todavía ahora, yo sé que ahorita la gente está durando menos en los trabajos, como que el promedio, si no me equivoco, anda en 2 años, 3 años acá en Costa Rica. Hace años, no, o sea, hace años las personas trabajaban mucho más en una sola empresa. Entonces me llama la atención ver una persona de ese momento durando poco y en tan buenos puestos. Cuando empiezo a indagar un poco más de por qué, ¿verdad? Me dice que lo que a él le costó todos esos trabajos fue que no sabía cómo manejar sus emociones y entraba en un punto donde le gritaba a las personas, donde reaccionaba de manera violenta, donde nadie se lo soportaba, y las malas relaciones hacían que eventualmente o él renunciara porque estaba harto o lo echaban. Sí. Ajá. Y eso me pone a pensar como qué tan común puede ser esto, la pérdida de oportunidades que puede tener la gente por no saberse gestionar, por no saber esta autogestión emocional. Y que realmente fue una persona que tuvo muchas oportunidades pero nunca construyó, ¿verdad? Tuvo puestos altos que le daban un buen dinero, pero tampoco hoy ve ganancia de eso, sino que más bien anda viendo a ver cómo termina esos últimos años de laborales antes del retiro, porque no tiene, digamos, un patrimonio, ¿no? ¿Verdad? No construyó algo con eso, ¿verdad? Sí, eso puede ser, ¿verdad? Como algo normal. Dijiste que tenían como 60 años. Como 60 años. 60 años puede ser algo normal a esas edades, ¿verdad? Como que no se lograron desarrollar esas habilidades porque tal vez antes esto era como algo tabú. Puede ser, ¿verdad? Antes la inteligencia emocional, sobre todo en los hombres, podía ser algo que la gente dice coloquialmente como eso no es para los hombres, aguánteselo, o sea, fuerte, ¿verdad? Puede ser que a los hombres antes le causaba inseguridad demostrar estas emociones o canalizarlas a la hora de hablar y comunicación, y sobre todo tal vez en un ambiente laboral, que pudo haber sido un detrimento, es una palabra, detrimento. No sé. Pero, bueno, que pudiera haber sido algo que le causara tener menos oportunidades o más conflicto en las oportunidades que tuvo. Sí, yo pienso que hay varias cosas. Primero, de fijo culturalmente no era bien visto el tema de manejo emocional. O sea, sí. no creo que fuera... Realmente ahorita incluso sigue siendo medio tabú, ¿verdad? Tal vez mucho menos, pero de fijo en ciertos sectores sí. De fijo en ciertos sectores todavía no nos hemos desprendido de esta idea de que hay que cuidarse emocionalmente, mentalmente. También el seguir viendo como los gritos y la imposición violenta como una señal de poder, que de alguna otra forma tal vez eso podía ser una asociación que la gente hiciera, ¿verdad? Como demostrar poder porque estoy gritándoles, porque los estoy tratando como quiero y puedo. Y creo que mucho sostenía ese discurso, ¿verdad? Tal vez ahora de fijo menos, pero creo que por ahí puede andar el malestar y que a él le costó. O sea, que tal vez nunca ni siquiera se preocupara por decir, necesito mejorar como persona para... Sí, necesito desarrollar estas habilidades. Seguro ni siquiera se les pasa por la cabeza que existen esas habilidades, ¿verdad? Por eso yo creo que el hablar de estas varas puede ser como algo muy importante para las personas que simplemente ni siquiera saben de la existencia de estas habilidades emocionales.
sobre todo personas como Fran, que tienen posiciones donde es necesario tener inteligencia emocional. Sí, sí, o sea, es totalmente. clave, completamente clave. Totalmente. Yo creo que realmente la gente ni sabe qué es, ¿verdad? O sea, como que las personas ni siquiera saben qué es ser inteligente emocionalmente, ¿no? Bueno, díganos, ¿qué es inteligencia emocional? Está compuesto de gestionar las emociones propias, el reconocimiento y la gestión de nuestras emociones, Ok. y poder también reconocer las emociones en otras personas y actuar de acuerdo a eso. Creo que al final eso es lo que compone una buena inteligencia emocional. Ujú. De fijo, el primer paso está en ver hacia adentro. Si vos no le puedes ni siquiera poner nombre a tus emociones, como decir, ahorita me estoy sintiendo de esta manera, hay gente que eso no lo logra. O sea, hay gente que ese punto ni siquiera, que es el punto más como el nivel 1 de inteligencia emocional, que vos puedas decir, ahorita me siento de esta manera. Y hay personas que eso no lo logran. De fijo eso tiene que ver, y luego saberla gestionar, no solamente decir, ahorita estoy enojado, ahorita estoy triste, ahorita estoy feliz, sino cómo puedo regular lo que estoy sintiendo ahorita para que la emoción no tome control de mis acciones. Porque la bronca nunca va a ser sentir la emoción, la bronca va a ser que, La reacción. sí, digamos, que lo que dirija mis reacciones sea la emoción como tal y no yo como persona, ¿verdad? Porque si yo en algún momento, no sé, estoy trabajando y me enojo, creo que es válido, o sea, a cualquiera le puede pasar, pero donde hay que tener cuidado es cuando tal vez hay un enojo que va a llevar a que yo haga algo, diga algo que me cueste el trabajo, o una relación interpersonal también, ¿verdad? No sé, venir cultivando una relación por años y en un arranque de locura simplemente tirarlo todo a la basura porque no supe cómo reconocer, me estoy sintiendo de esta manera y puedo actuar de una manera que no va a ayudar. Sí, o sea, sobre todo ese ejemplo del enojo, que yo creo que es el que la mayoría de las personas ven más, o sea, se ven ellos mismos sintiendo eso en ese momento, pero hay otras, ¿verdad? Yo creo que posiblemente el poder canalizar uno que se está sintiendo ansioso, que ahora sucede bastante, ¿verdad? Es algo que muchas personas sufren, ¿verdad? Como identificar que lo que estoy sintiendo es ansiedad, ¿verdad? O que estoy sintiendo tristeza, o que estoy sintiendo otras cosas que tal vez a veces se apoderan del cuerpo de uno y de los pensamientos de uno, y uno ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? Entonces eso es como, porque la gente habla del enojo, donde uno explota y demás, pero estas otras pueden ser igual de relevantes en la vida de un ser humano, y sobre todo en un ambiente laboral. O sea, imagínese estar ansioso y ni siquiera darse cuenta en la oficina, donde sea, y que eso afecte tu rendimiento, que afecte la manera en la que tratas a los demás, ¿verdad? Sí, sí. Creo que el tema del enojo es parecido a lo que hablábamos la semana pasada de los comunicadores agresivos, que es muy visible el impacto porque suelen herir, ¿verdad? Entonces creo que con el enojo pasa parecido. De alguna u otra forma es una emoción muy juzgada, digamos, porque de alguna u otra forma un descontrol de enojo podría ser a nivel tangible e inmediato más grave que un descontrol de ansiedad. Sí. Y estoy hablando de cosas visibles, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que un descontrol ansioso es cosa leve. Estoy diciendo que de manera visible, si vos te levantás pegando gritos y volcás una mesa, eso es mucho más funable, digamos, que la idea de que vos solito te encerres a llorar en una habitación. A nivel, ¿sabes?, de lo que la sociedad ve, obviamente van a decir así, el que se enoja. Y también hay cosas como ese dicho, el que se enoja pierde, ¿verdad? Como que históricamente de alguna otra forma el enojo se marca, pero al final toda emoción, yo creo que lo que ayuda un poco es separar las emociones entre emociones funcionales y emociones no funcionales, o emociones saludables y emociones no saludables, porque la emoción no tiene que ser bonita para que sea funcional o para que sea saludable. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, la tristeza no es nada bonita. No suele haber alguien que diga, o sea, qué bien me siento triste.
pero es súper saludable. Sí. Que una persona nunca se sienta triste, o sea, hay algo que revisar realmente. Sí, es funcional. Dice Es usted, funcional, es funcional. totalmente. Funcional para darse cuenta de, o sea, diferenciar de los momentos bonitos o Todas las emociones, o sea, todas las emociones tienen mucho que ver con esto, darse cuenta, porque las emociones son como un mensajero, es como un mensajero para vos. Las emociones, toda emoción, siempre que vos sentís una emoción, hay algo que esa emoción te quiere decir, cualquiera. Si yo me molesto y yo me siento enojado, hay algo que la emoción del enojo me está tratando de decir. Me está tratando de decir, Andrés, esto o algo de esta situación te incomoda. Algo de esta situación hay que revisarlo, porque hay veces que tal vez yo me he sentido enojado y yo digo, no estoy seguro qué es, pero la emoción me está como llamando la atención, diciéndome, pongámonos a revisar esto porque hay algo acá que te molesta mucho. Lo mismo pasa con la tristeza o con la alegría, ¿verdad? O sea, la emoción viene y te dice, de este suceso hay algo en ese suceso que te hace sentir de esta manera. Entonces las emociones vienen a ser como un mensajero para nosotros, todas. Sí, ahí es donde es clave indagar en cada una de esas emociones para ver qué es lo que mi cuerpo me está diciendo a mí mismo, ¿verdad? Sí. Si me siento enojado con alguien y solo lo experimento ese enojo y no lo canalizo ni indago por qué, puedo estar desaprovechando la oportunidad de conocerme a mí mismo, claro, y conocerme por qué me enojo y en qué otras formas me he enojado en el pasado y cómo puedo prevenir enojarme sobre esto en específico en el futuro, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, una emoción es una oportunidad, como vos lo dijiste. Ajá. Creo que es una manera buenísima de describirlo, es esa oportunidad de entendernos mejor, claro, y de conocernos mejor. Una persona con poca inteligencia emocional podría ser una persona que se conoce poco, ¿verdad? Podría ser una persona que se conoce poco porque no permite ni siquiera identificar sus emociones ni el por qué las está sintiendo. Sí. Por eso el bloqueo emocional nunca va a ser la solución, ni va a ser dominar las emociones. O sea, una persona que está en señorío de sus emociones no es una persona que bloquea sus emociones. O sea, si vos bloqueas tu emoción es porque no tenés las herramientas ni la capacidad para hacerle frente. O hasta miedo. O le tenés miedo a la emoción. Sí, porque yo me imagino también que muchas de esas emociones pueden provenir de hasta traumas que no han sido resueltos, ¿verdad? Que me da miedo abrir esa puerta y enfrentarme a ellos, ¿verdad? Sí, sí, podría ser cosas, claro, como que de fijo no han sido resueltas y que, porque hay veces que por ejemplo uno se enoja por algo que objetivamente hace sentido que uno se enoje, y hay otras cosas que a uno lo enojan que tal vez objetivamente hablando no hacen tanto sentido. ¿Me explico? ¿Cómo qué? Vamos a ver, si yo voy caminando y sale una persona y me insulta dentro de un plano objetivo, sí, sí, ¿verdad? Hay una razón que podría ser entendible para un grupo de personas amplio. sí. Pero si a mí lo que me enoja, qué sé yo, es, no sé, si yo voy caminando y se me caen unos libros y eso me hace enojar, a nivel objetivo no es lo mismo, ¿verdad? A nivel objetivo, ¿por qué te enoja que se te caigan unos libros? No estoy diciendo que no haya que cuestionar las que objetivamente son, porque al final de cuentas igual, o sea, ¿qué te importa lo que te dice alguien en la calle? Sí. Lo que digo es que hay cosas que dentro de un parámetro social tienen más sentido que provoquen algo que otras, y hay veces en las que uno puede decir me enojo y no sé por qué, o me siento triste y no sé por qué. Entonces las emociones siempre van a tener este rol mensajero que, como vos decís, las personas que no lo aprovechan lo que hacen es perder una oportunidad de conocerse a sí mismos y de entender cosas tal vez de su pasado o cosas del momento que no están pudiendo resolver. Una práctica que yo me estoy imaginando, ¿verdad? Aquí mientras te escucho hablar es como hacerme unas preguntas o una serie de preguntas que me puedan ayudar a indagar cuando estoy sintiendo algo, ¿verdad? Digamos, si yo estoy aquí y me enojo con vos, ¿qué me puedo preguntar a mí mismo sobre ese enojo o sobre la emoción que estoy sintiendo para poder indagar más allá de tal vez el por qué estoy sintiendo esto o digamos, para poder entenderla mejor? Yo creo que el primer paso es ponerle nombre, y suena muy básico, pero hay mucha gente que ni ahí llega, ¿verdad? O sea, el primer paso literalmente es reconocer y decir estoy enojado, o estoy triste, o sea, lo que estés, ¿verdad?
Ese es el primer paso, aprender a reconocer cómo en mi cuerpo se siente eso, porque nuestro cuerpo nos da señales de cómo nos sentimos, ¿verdad? Digamos, yo sé que cuando yo me enojo, yo siento acá como en el centro del pecho como algo raro, una quemazón, como una quemazón, como un movimiento, sí. ¿sí? Como algo que quiere salir acá. También hoy en día, digamos que tal vez he logrado aprender un poco más, puedo sentir mi pulso acelerándose, puedo sentir ciertas cosas que mi cuerpo solito me está diciendo. Entonces, o pasa con la ansiedad, ¿verdad? Y ahí todo es diferente. Hay personas que les causan ganas de llorar, hay personas y cualquier emoción, o sea, pero los síntomas, digamos, o la manera en la cual el cuerpo los demuestra pueden ser distintos, y ahí es donde hay que aprender a conocernos y entender, ok, esto que estoy sintiendo se llama enojo. Ese es el primer paso. Y segundo, un análisis de la situación, ¿sí? Como, ok, ¿qué es lo que acaba de pasar? Estoy en esta situación haciendo esto y estoy enojado. ¿Qué de lo que ha pasado me pudo haber enojado? Y empezar a revisar, ¿verdad? ¿Será algo que la otra persona dijo? Analizar el discurso de la otra persona, a ver qué fue lo que dijo. Digamos, sí, yo suelo enojarme a veces por susto. Si yo me asusto, yo me enojo. Ajá, yo cuando algo me asusta, yo lo que yo siento en mi cuerpo es enojo. Okay. Y eso es algo que también ya uno dice, bueno, ya yo sé que si yo me asusto tiendo a enojarme, y poco a poco ir trabajando esas cosas, digamos. Sí, como unos triggers, como qué es lo que a mí me triggerea ese sentimiento, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Una palabra, algo que vi en la tele. A mí me pasa mucho, que yo a veces siento mucha ansiedad, pero la manera en la que mi cuerpo lo demuestra es mediante como ataques de pánico, y yo me empiezo a sentir ansioso, y algo que me ha ayudado mucho es identificar eso que usted está diciendo, entender el entorno, la situación, y ver exactamente qué fue lo que me hizo sentirme así, acelerar el corazón y demás. Pero existen momentos en los que no tiene una explicación, y creo que la ansiedad puede tener ese efecto en las personas, ¿verdad? Simplemente me siento de esta forma, ansioso, mi corazón se acelera, las manos me empiezan a sudar, tal vez empiezo a sudar, ¿verdad?, del cuello, y no le encuentro una explicación, y creo que eso también acelera un poco más la empeora la ansiedad. ¿Qué puede hacer una persona en esos momentos, cuando simplemente no tengo una explicación? Y el hecho de que no haya una explicación me hace sentirme peor. Sí, yo creo que nunca no hay una explicación. Creo que lo que pasa es que a veces la explicación está más expuesta, a veces la explicación está más latente. Es decir, a veces yo tengo un acceso más directo a la explicación, a veces la explicación está tan enterrada que pareciera que no hay explicación, pero solito no se hace. Por lo menos en la gran mayoría de los casos. Sí. Yo pienso que por eso ahí es importante un acompañamiento, ya en esos casos donde uno simplemente se está viniendo constantemente sintiendo ansioso, cosas así, sin que uno diga esto es lo que me tiene así. Pues yo creo que empezar un proceso de apoyo psicológico y emocional más antes que después es lo mejor que la persona puede hacer, porque ese acompañamiento sí puede terminar indagando dónde está el root cause, digamos, o dónde está esa situación, qué es, porque hay veces que nosotros mismos nos decimos otras cosas, o sea, como nosotros mismos podemos ser los que estamos tapando eso, que no, de alguna u otra forma no queremos ver, porque tal vez el verlo genera más dolor que el ignorarlo. Tal vez el precio de ignorarlo puede ser picos ansiosos, pero el precio de verlo es un golpe a la realidad, que duele menos. El pico ansioso se quita, el golpe a la realidad no. ¿Me explico? O sea, pueden haber cosas que nosotros mismos estemos tapando y que generen estos malestares. Entonces sí, yo digo que ponerle nombre a las cosas y luego poder detectar de dónde vienen y el por qué ayudan muchísimo. Y de fijo al entender que la emoción en sí no es que sea mala o buena, como que esta idea de emociones malas y buenas es ideal irla derribando poco a poco e irla cambiando por esto que te decía de emociones saludables y emociones no saludables,
o emociones funcionales y emociones no funcionales. Toda emoción que a mí me permita ser y sentir va a ser funcional siempre y cuando yo no me vea paralizado por, y ahí podemos tener hasta dualidades, ¿verdad? Como por ejemplo, una cosa es enojarse y otra cosa es sentir ira. ¿Me explico? No tienen por qué estar en la misma categoría. O una cosa es sentir tristeza y otra cosa es depresión. ¿Sí? O una cosa es preocupación y otra cosa es ansiedad. Sí. Y ahí es donde esa diferenciación es inteligencia emocional, aprender a aprender dónde está tal vez ese límite de que si lo paso ya voy a estar entregándome algo que no me va a funcionar, que no me va a hacer bien. Ok, sí, ahí es donde se hace funcional precisamente. El enojo puede que sea funcional si lo canalizamos bien, la ira de fijo no. La ira de fijo no. Ajá, exacto. Sí. Exacto. Sí, sí. Hay gente que tal vez incluso el enojo incluso lo ponen como no funcional y como funcional ponen la molestia. Lo que pasa es que yo en lo personal soy un poco más friendly con el enojo. No me gusta como señalarlo tanto. Entonces yo pongo al enojo, o sea, creo que es mucho de semántica, ¿verdad? Cuando yo hablo de enojo me refiero a sentir esta sensación de que estás molesto. Pero en el momento en el que esa molestia pasa a herir a alguien o a que no la puedes manejar y te herís a vos mismo, ya ahí no estamos hablando de enojo. Desde mi perspectiva, ahí ya estamos hablando de ira. Sí. ¿Sí? Lo mismo pasa con la tristeza. Vos puedes levantarte un día triste por alguna situación, es normal. Nadie dijo que tenemos que andar siempre bien, ¿sí? Pero si de la tristeza pasamos a un punto en donde no quieres salir nunca de tu casa, no tenés fuerzas para enfrentar tus actividades diarias, ya estamos hablando de otra cosa, ya eso no es funcional. Sí, sí, yo lo que pienso en digamos, escuchándolo, es que una persona, como mencioné al principio, sobre todo los hombres, creo que este es un tema más o menos abordado, por lo que dije al principio, ¿verdad? Porque ha habido como un tabú, como que los hombres no pueden sentir estas cosas, o que si las sienten tienen que tragárselas, que lo vuelve, ¿verdad? Si usted no explota, usted implota de alguna forma, ¿verdad? Si usted mantiene sus emociones por dentro, en algún momento van a salir, y puede que cuando salgan, si se las lleva tragando por mucho tiempo, salgan de una forma, ¿verdad?, que sea menos probable que la pueda manejar y que no sea, ¿cómo es? Cuando que no sea funcional, ¿verdad? Es más probable que salga de una forma no funcional. Y ese tema a mí personalmente me interesa mucho, porque es a las personas que probablemente más les afecte esto por dentro, man. Sí, sí, vamos a ver, una persona que traga sus emociones siempre se está perjudicando. Sí, sí, sea hombre o mujer, ¿verdad? Yo estoy dando el caso porque es algo como tabú, pero he visto casos cultural, ¿verdad?, que la mujer también. Sí, sí, vamos a ver, persona que traga emociones, de fijo se está jodiendo. Sí, sí, sí. Tal vez culturalmente es más popular que el hombre sea el que, porque la mujer tiene de alguna u otra forma más permitido ser emocional. Y no por nada los hombres lideran las estadísticas de suicidio, y por gorreada. Sí. O sea, por montones. O sea, es que ni cerca está. Ni cerca. A nivel mundial, dice usted. A nivel mundial, no está ni cerca. O sea, la diferencia es abismal. Sí. La última vez que yo chequeé, la diferencia era 80% hombres, por lo menos. Sí. Es brutal. O sea, es brutal la magnitud. Entonces, creo que sí, el hombre puede sufrir un poco de este discurso social de no decir lo que siente o no expresarlo, y terminar lo que vos decís, ¿verdad? Tragando y hasta el punto en donde ya no cabe y explota de alguna manera. Sí. La misma idea de llorar, ¿verdad? ¿Qué tan permitido, tal vez ahorita más, pero qué tan permitido podía tener un hombre llorar hace algunos años? Y tal vez todavía en algunos sectores. Sí. Todo eso jode, de fijo. Sí, yo soy uno que a mí me cuesta llorar al frente de la gente, y no sé de dónde proviene esa dificultad, ¿sabes? Las veces que me ha tocado no me gusta que me vean.
y no sé de dónde proviene. Y creo que eso le pasa a mucha gente, y sobre todo a los hombres. Por eso mismo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Creo que los hombres a lo largo de la historia lo han visto tal vez hasta como un obstáculo, las emociones, porque tienen que enfocarse en producir o en proveer, ¿verdad? Ajá. ¿Y de qué me sirve a mí sentirme triste o de qué me sirve a mí sentirme enojado si Sí. igual tengo que hacerlo? Ajá. Lo cual yo creo que tiene valor actuar sin importar a veces lo que sintamos, porque tenemos un deber y tenemos que ser disciplinados sin importar, y eso es para todos, ¿verdad? Hombres y mujeres, sin importar cómo nos sintamos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero también tener ese espacio para sentir, ¿verdad? Lo que sentimos, seamos hombres o mujeres. Creo que por eso es que se ha visto el hombre más más afectado a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí, yo creo que mucho del problema es cuando se traga la emoción, ¿verdad? Porque si vos decís, me siento así, pero igualmente tengo que cumplir, y aún así buscas un espacio para liberar tu emoción, no veo ahí problema. El problema lo veo es cuando me siento así, pero sentirme de X manera no me ayuda en nada, entonces solo voy a hacer como si eso no existiera y sigo con mi vida normal. Sí. Que hay una diferencia enorme en ambas prácticas. Sí. Y eso también requiere inteligencia emocional, por supuesto. Eso es mucha inteligencia Claro. emocional. Sí, Realmente reconocimiento y gestión de emociones. sí, La parte de cómo yo gestiono mis emociones es necesaria. Igual hay emociones a las que unas personas pueden ser más propensas, ¿sí? Como que vos puedes sentir más impulso a llegar a sentir tal cosa, y eso tenés que conocerlo porque es tuyo, o sea, tenés que saberlo, y cuando la emoción se acerca tenés que tener una estrategia, ¿verdad? Yo en lo personal, o sea, yo era súper bravo, y una emoción que tal vez la que más me llegó a costar era la de enojarse, y tuve que aprender una estrategia para no tragar, pero tampoco explotar, porque si explotaba lo que hacía era que me paseaba en todo, ¿verdad? En la gente que está alrededor, en mí mismo, en oportunidades. Entonces tampoco es justo, o sea, ¿qué culpa tiene la persona que está a la par mía de que yo no sepa sí. manejarme a mí mismo? ¿Verdad? No es bronca de nadie, es mía. Entonces, ¿cuál sería un error? Tragarme la emoción. Pero también sería un error explotar ahí a lo loco. Por eso necesito una estrategia en la cual mi primer paso sea identificarlo, y luego ya yo tenga ¿verdad? Como mis pasos a seguir, en donde yo pueda manejarlo, liberarlo y canalizarlo, que es lo que creo que a mucha gente le hace falta en todo, no solamente en la parte del enojo, o sea, en todo. Sí, entonces yo, para desarrollar una inteligencia emocional, tengo que primero identificar, ¿verdad?, lo que estoy sintiendo. Y me decís que vos seguías una serie de pasos que me imagino que puede variar mucho dependiendo de la persona, ¿verdad? Y cómo uno gestione o cómo uno manifieste, las diferentes emociones. Ajá. Pero bueno, en tu caso y también para otras personas, ¿cuáles pueden ser algunos de esos pasos a seguir para gestionar esas diferentes emociones? Podemos hablar de unas tres, tal vez: el enojo, la tristeza, la ansiedad, que hoy en día muchas personas sienten. En tu caso, con la ira, y en estas otras, ¿cuáles pueden ser algunos de esos pasos, ¿no? Para mí el paso 1, bueno, después de identificar, ya cuando yo identifico por dónde va la situación. Sí, ahorita estoy enojado, ya pasó me esto enojé, y estoy bravo. Ya me enojé. Sí. Ya la opción no es desenojarme. No funciona así, lastimosamente no funciona así. Lo primero para mí es empezar a manejar la respiración, porque la respiración de alguna u otra forma para mí representa una regulación corporal, donde yo respiro de una manera específica. Son ejercicios de respiración. Cuando yo los hago, yo empiezo a bajar el pulso, empiezo a reducir el bombeo acelerado de sangre que me ocasiona el enojo. Sí. Y eso me ayuda a estar más calmado, me ayuda un poco a recuperar el oxígeno. Algo que a mí en lo personal me ayuda mucho es desvincularme del lugar donde me enojé por un momento.
o sea, moverme físicamente a otro espacio. Ajá. En donde yo ni siquiera esté viendo las cosas que, ahora eso es muy mío, y hay veces que no se puede, no siempre puedes levantarte e irte, ¿verdad? Cuando se puede me parece útil. Y otra cosa que a mí de alguna u otra forma me ayuda, y no está totalmente masterizado, pero la parte espiritual también me llegó a ayudar mucho. Digamos, yo tengo una fe cristiana digamos, específicamente, y empecé a tratar de, cuando llegaba a esos puntos, si me enojaba con alguien, tratar de apegarme al principio cristiano de amar a los demás y de cómo Jesús vería a las otras personas. Sí. Que de fijo era muy diferente a como yo estaba viendo a esa persona. ¿Sí? Ahora es toda una lucha mental. Sí, porque por un lado es como yo me siento respecto a la situación o respecto a alguien, y por otro lado es de alguna u otra forma según mis principios y mis prioridades, que ahí pues ya cada quien sabrá, pero según mi parte, cómo yo realmente podría canalizar esto sin dañar a la otra persona. Yo creo que dañar a la otra persona no es la respuesta. Sin embargo, hay veces que a mi cuerpo eso es lo que sugiere, ¿me explico? Sí. O sea, una parte mía sugiere, hágale esto. Sí. No sé, y ahí puede ser grite, pegue, no sé, ¿verdad? Entonces, para mí realmente tener control de mis emociones no significa no sentir esas emociones. Significa que a pesar de que yo esté sintiendo la emoción, tengo la capacidad de comportarme y manejar la situación. Sí. Sí, yo creo también que cuando uno lo hace la primera vez, digamos, si uno está acostumbrado a tener una mala gestión de, por ejemplo, el enojo, y un día lo gestioné bien, eso puede de verdad ayudarme a que las próximas veces me sienta más confiado, más motivado, más empoderado de poder seguirlo haciendo bien, y verdad, todo se vuelve un asunto como de momentum, que llaman, ¿verdad? De hacerlo más de una vez, sí, y irlo haciendo, ¿verdad? Sí, lo haces un hábito. Lo haces un hábito. ¿Verdad? Lo haces un hábito, porque vamos a ver, el no lograrlo siempre genera una cabanga, una resaca moral de alguna forma. Sí. Entonces, el hacerlo un hábito te ayuda de fijo a comprometerte con un proceso, lo cual creo que es muy bueno. Pero totalmente vamos a ir por la parte de identificar, a utilizar mi plan, el plan que yo desarrollé con mis terapeutas, con mi psicólogo, que yo he visto que estas herramientas me funcionan. Hay personas que tienen un poquito más de ese self-awareness, como sí, ¿verdad? Esa conciencia, y han logrado desarrollar ciertas estrategias por cuenta propia, y eso es muy valioso. Hay personas que tal vez no, ¿verdad? Hay personas que sí necesitan un acompañamiento más estricto o más rígido, hasta llegar al punto de practicarlo tanto en el que no es que no te pasa, es que hay altas probabilidades de que lo manejes bien. Pero, o sea, ni siquiera estamos llegando a un punto donde yo siempre voy a actuar bien. Eso me parece muy, muy utópico. Sí. ¿Verdad? Es un punto en donde la mayoría del tiempo, y creo que también se necesita tener esa compasión por mí mismo si en algún momento no lo logro, porque si no la tenés y venís cumpliendo y un día no lo lográs, pues puede ser mucha la crítica interna por no haberlo logrado en ese momento. Entonces, sí, la otra es, podríamos hablar un poco de la tristeza. La tristeza, que es una emoción es vacilona, ¿verdad? Porque me parece que es algo que la gente le cuesta demostrar, o a veces lo demuestra demasiado, ¿verdad? O estás demasiado huevado, o simplemente, ¿verdad? No estás. ¿Qué puede hacer uno en esos momentos cuando uno se siente simplemente triste, ¿verdad? Por cualquier razón, porque ayer perdió la liga. Me imagino que usted está bien ahuevado. Ya se me pasó. Pero me entiende, sí, ¿verdad? Sí, esa tristeza es como que está ahí, pero no es tan explosiva como tal vez la ira, pero es más constante.
¿verdad? Si no actúo... Sí, no son como tantos picos a veces. Sí, sí, es una emoción vacilona, por eso digo, porque no tiene una manifestación muy grande, simplemente uno está ahí ahuevado, qué madre, y uno empieza ¿verdad? A manifestarlo con las personas o demostrarlo de maneras diferentes. Yo creo que darse el espacio de estar triste es fundamental, y eso es algo que casi, bueno, no voy a decir casi nadie, pero mucha gente no lo logra. Es más, yo voy a decir que mucha gente no está anuente a, porque la tristeza tiene esta particularidad de inutilidad de parte de la gente. No digo que sea inútil, sino de la visión social, ¿sí? Porque hasta el enojo ha sido menos juzgado de esa manera, porque durante mucho tiempo se malinterpretó como poderío, pero la tristeza nunca ha tenido un rol social en donde la gente diga hay un valor detrás de la persona que está triste. Se ve más bien como algo menospreciado, como algo débil, como algo flojo. Claro. Sí, incluso como si vos estás triste, sos débil, o si vos estás triste, sos mal agradecido, o si vos, ¿verdad? Como que se acompaña mucho la tristeza de estas críticas fuertes que van directo al valor de la persona. Entonces creo que por eso puede ser que hoy en día mucha gente no se dé el espacio para estar triste. Voy a contar una situación vacilona. ¿Vos has visto esta serie The Office? Sí, de fijo, sí. Okay, sí. Claro. Bueno, de mis series favoritas. La de Estados, obvio. La de Estados. Sí, porque hay dos. Está la está la de UK. Sí, no, la de Estados. Esa no es tan famosa, pero... Creo que incluso salió primero. De hecho, sí. Es una adaptación, la de Estados Unidos. Es una adaptación. Buenísima. Es buenísima. Pero no es para todo el mundo también. No es para todo el mundo. El tipo de humor no es para todo exacto, el mundo. exacto. La primera temporada es durísima. Ajá. Es durísima de pasar. Yo, de hecho, nunca la he podido ver realmente. La conozco y me dan risa algunos clips, pero no puedo verla. ¿Pero la primera o la...? En general, o sea, llega un punto donde ya es como... Es que es pesado. Sí, es pesado. Y puede ser hasta, digamos, hay capítulos súper incómodos, como que lo que generan es incomodidad. O sea, de fijo, esa serie no sé si se podría hacer hoy en día, ¿sabes? De fijo no. ¿Verdad? Sería demasiado cancelada. No. Sería muy cancelada. De fijo no. Pero bueno, yo era uno que a mí me costaba mucho llorar. Ok. Me costaba muchísimo. ¿Físicamente? Sí. ¿No le salían las lágrimas? No. Okay. No. Y yo recuerdo incluso una época, tal vez empezando mis 20s, un poquito antes tal vez, en la que la frustración era tanta porque yo no podía, que yo a veces literalmente me sentaba a pensar tristezas. O sea, me sentaba a pensar varas ahuevadísimas para ver si lloraba. Y no lloraba. Y no me salían las lágrimas. Usted quería sentirse triste. Yo quería poder. Aunque sea un poco, ¿verdad? Sí. Y digamos, realmente, por ejemplo, durante mi adolescencia, yo pasé ciertos retos a nivel familiar y yo nunca me expresé triste ante la vida. En el cole, digamos, en clases, yo era un payaso. O sea, lo que hacía era molestar a los demás y hacer cosas para que la gente se riera. Y si no era eso, era así, enojarme al punto de volverme loco. Y creo que ha sido el momento de mi vida en donde más se hubiera justificado sentirme triste. Y nunca conecté con esa emoción en ese momento, conectaba con enojarme. Y si no estaba enojado, estaba como payaseando. Sí. Entonces, ya como en mis 20s, que ya pasó como esa etapa, yo decía, qué raro, o sea, ¿por qué no puedo? Era como un bloqueo a esa parte de la tristeza. Aquí vengo con el tema de The Office. Un día estoy viendo The Office y, bueno, en resumen, no cuenta como spoiler porque salió hace 1000 años, entonces si alguien escucha esto y no lo ha visto y salió hace 1000 años, hay un momento en donde el personaje principal, que bueno, Michael, ajá. Creo que los personajes principales, así, más principales son Michael y Dwight. Pero, digamos, Jim también. Jim juega mucho, sí. Llega un Michael, que es el jefe de la oficina, renuncia. Renuncia. O sea, como que no es una renuncia momentánea, o sea, es el adiós.
para el show incluso, ¿verdad? Las últimas 2 temporadas son sin él. Sí. Este es el final de la temporada 7. Y él renuncia porque conoce una mujer. Él siempre ha querido casarse, siempre ha querido formar una familia, y conoce una mujer y ella necesita irse a Denver, creo que es, y ellos están en Filadelfia, creo. Entonces, pues él tiene que escoger, y él escoge ir a hacer familia, lo cual es súper justo, Sí. ¿verdad? La cosa es que ese capítulo final, donde él se despide, me hizo llorar. Por primera vez en la vida. Por primera vez en años, y llorar, o sea, que me salían así las lágrimas a chorros. Sí. No agitado, pero como que no me dejan de salir lágrimas. Uh-huh. Y luego yo me quedé pensando, yo dije, ¿por qué? ¿Verdad? Y como que de alguna otra forma la despedida, y creo que igual es muy emotivo, no voy a decir que todo el mundo que lo va a llorar, pero es muy emotivo porque de alguna otra forma a él sí le importaban mucho sus empleados, y se ve como él busca despedirse de cada uno, pero al mismo tiempo él dice que el día que él se va es el día siguiente, y los pone a organizar una despedida y todo para el día siguiente, porque él no quiere estar cuando se tenga que despedir. Entonces se despide como sin que ellos sepan que él se está despidiendo. Sí. Y hay uno de ellos, Jim, que sí lo agarra, Sí. y el man dice como, usted fijo se va hoy, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se ve un momento como muy emotivo y que me hizo llorar un montón. Y lo que empecé a hacer fue que veía The Office una vez al año, y ese capítulo era mi llanto del año, era mi llanto anual. Así, era el momento del año en donde yo ya sabía y lo esperaba, En serio. porque yo no podía hacerlo de otra manera. Qué loco. Hoy en día no voy a decir que tal vez no puedo en otro escenario, sí, no es lo común, Uh-huh. ¿verdad? O sea, no es lo común, pero por lo menos me ayudó a conectar con la tristeza. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si a mí me pasa algo triste, yo me puedo sentir triste. Uh-huh. Algo que hace años no podía, y hoy yo lo puedo hacer, o sea, puedo sentirme triste. Y hay veces que, vamos a ver, yo no tiendo a la tristeza. Ojo con eso. Si una persona tiende a la tristeza, buscar varas que lo hagan sentirse triste puede ser un toque contraproducente. Claro. Yo no tiendo a la tristeza. Entonces hay veces en las que tal vez yo siento un poquito de tristeza y pongo un par de cancioncillas ahí que me hacen sentir más vivo, porque me hacen recordar una emoción que no la tengo muy a menudo, Sí. y puedo conectar con eso, ¿verdad? Sé lo que es sentirme triste y le doy espacio a eso. Yo no busco, creo que este es un error de la gente, cuando sienten tristeza, buscar sentirse alegres, ¿verdad? Y la gente de afuera comete ese error con la gente que se siente triste, ¿verdad? Entonces, no sé, si yo te veo y te veo súper triste, un error común es ver cómo hago para ponerte alegre, como si sentirse triste estuviera mal. Me Sí. explico. En vez de darte el chance, y puedo estar ahí para vos y puedo acompañarte, y podemos irnos a tomar algo o a comer algo, pero no con la idea de que vos estés alegre, sino con la idea de que estés triste acompañado, digamos, Sí. ¿verdad? Pero mucha gente lo que hace es no respetar ese espacio de la tristeza y echarle arena encima, o buscar como cambiarlo inmediatamente por alegría, como si alegría fuera lo bueno y tristeza fuera lo malo, ¿sabes? Sí, no tiene nada de malo la tristeza. No tiene nada de malo. Inclusive hasta se siente rico. Yo no sé si soy Exacto. solo yo, pero o sea, han habido momentos en mi vida en donde genuinamente me siento triste. A mí también me cuesta llorar, como a vos. Me cuesta mucho, pero cuando lloro, lloro. Ajá, Y se siente un alivio. Es como cuando te sentís muy mal y vomitas. ajá, ajá. En el momento tal vez Horrible. uno siente así, pero ya después. Pero ya después, sí. Inclusive cuando uno está llorando, uno siente esa literal, uno está expulsando la tristeza físicamente, el cuerpo se siente casi que aliviado, ¿verdad? Bueno, vos sabes que las lágrimas tienen analgésicos naturales Ajá. para aliviarte el dolor. O sea, Sí. como que llorar es un mecanismo natural para aliviarte el dolor. Ujú. Por eso es crucial poderlo hacer, ¿verdad? Ahora, hay gente que de fijo llora más que otros, Sí, sí. ¿sí? Y está bien. Sí, pero hay gente que llora a veces tal vez por cualquier vara. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, sí, de fijo. Pero incluso para esas personas puede llegar a ser un mecanismo de regulación válido. Sí, sí. Sí, Siempre y totalmente. cuando, es que una cosa es, digamos, no sé, yo conozco una persona, una amiga mía, que ella llora mucho. Sí.
Eh, y digamos, ella ya me ha contado como que llora y para ella es un alivio. Entonces que tal vez estuvo un día muy estresado y llora, no sé, 5 o 10 minutos y se siente aliviada. Y es su estrategia de regulación emocional, ¿verdad? Hay gente que se enoja y llora también, ¿verdad? Como que de alguna u otra forma el llanto es una herramienta válida que alguien podría utilizar para regularse, ¿sí? Para regular esas emociones y poder seguir adelante. Creo que cuando yo lo pondría ya así como una situación tal vez no tan útil, es cuando una persona ya sea un tema como manipulador, como que lloran para conseguir algo de por medio o para llamar la atención. Pero si es un tema de que necesitas regularte emocionalmente, súper válido. Pero la tristeza tiene eso, man. O sea, eso de sí, físicamente y biológicamente es necesario total llorar para que te sientas mejor. Total. O sea, no solamente es algo que sale porque sí, sino porque realmente tu cuerpo te lo pide para que te sientas mejor. Entonces, probablemente hasta llorar sea una forma del proceso para que se sientan mejor las personas. Sí, y sentirte triste. Sí, pero sentirse triste como nada más estar ahí acostado o qué, o a qué se refiere con eso. Como digamos, darle un como evitar esto que te decía de me siento triste, busco cómo estar alegre. Sí, es como el pensamiento que me está haciendo triste, pensarlo. Sentarme, acostarme y no tenerle miedo. Exacto, sí, va a pasar. Pensarlo y darle chance, darte chance más bien, sí, a sentirte de esa manera, pensar la situación, aceptar, sí, un espacio donde vos aceptes lo que pasó y que eso te hace sentir triste, sí, ¿verdad? Y seguir. Y seguir adelante. Eso se vuelve tal vez más problemático cuando se está lidiando con algo que no se puede cambiar, ¿verdad? Que superarlo puede durar más de una noche y un llanto, ¿verdad? Creo que es donde la tristeza se vuelve algo como más un momento más prolongado, por decirlo así, como un duelo, ya sea con una pareja o alguna muerte familiar que nunca por el momento me ha tocado. No sé cómo voy a reaccionar cuando me suceda, pero o sea, si se te muere alguien cercano, estás viviendo un duelo y puedo estar triste hoy y llorar, pero mañana me va a pasar lo mismo y probablemente me siga pasando lo mismo por meses. Eso ya, ¿verdad? Podría entrar en otro tipo de ¿cómo se llama? Es que es una casilla. Es una parte esencial del duelo. Y digamos, si vos no das esos chances, vos no has empezado tu duelo. O sea, si vos tenés una pérdida, la que sea, y no de algo relevante, sí, porque se te puede perder algo que no te importa, pero si es algo relevante y haces ese adiós, es entendible que ese duelo perdure un tiempo, y para cada quien es diferente, ¿verdad? El tiempo que puede durar. Pero si vos no empezás a sentirte triste nunca, ese duelo no ha empezado, lo estás postergando, estás dejándolo para después, o sea, y no es como que lo estás evadiendo ni siquiera, lo estás postergando, porque algún día te va a agarrar, ¿verdad? No hay tal cosa como el duelo está por este camino, entonces me voy por este y no lo agarro, no, por donde te vayas hay duelo. La diferencia es si lo empezás a vivir de una vez para sanar más rápido y poder seguir con tu vida, o si lo empezás a postergar para que algún día más bien sea peor, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente hay momentos que demandan una tristeza más prolongada que instantánea, y es igual, es entendible, pero es lo mismo, darse chance a sentir eso, ¿verdad? Y la parte de la aceptación yo creo que es fundamental, la aceptación de las situaciones, por lo menos desde mi punto de vista, porque incluso dentro de la psicología hay diferentes escuelas y diferentes puntos de vista. Dentro del mío, dentro de lo que yo considero más congruente, la aceptación es fundamental, la aceptación de
hay un psicólogo famoso que se llama Viktor Frankl, no sé si... Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, famosísimo. El libro sí lo he escuchado, sí. Sí, es muy famoso. Él estuvo en 4 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y salió vivo de los 4. Y una de las cosas que él dice es que cuando no podemos cambiar la situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que no lo puedes lograr si no aceptas que la situación es esa, ¿verdad? Si vos no aceptas que eso es lo que pasó y esa es la realidad, nunca vas a poder entrar en ese proceso de crecimiento personal y de cambiarte a vos para poder hacerle frente a la situación. Entonces, por eso yo digo que la aceptación es fundamental en todo este tipo de cosas que a uno no le gustaría que estuvieran pasando. Sí, entonces esa vara de que el primer paso es la aceptación, eso, sí. O sea, que dicen, el segundo es tal, pero que el primero, o que más bien el primero es negarlo, ¿verdad? Que dicen, cuando uno está en un duelo o algo así. Sí, como las etapas del duelo, sí, como que la etapa de negación, sí. Ajá, sí, negación, eso existe, ahora no todo el mundo lo vive de la misma manera, sí. ¿verdad? Todo el mundo, puede ser que alguien ni siquiera viva esa etapa, o no la viva tan profundamente como otra persona, pero el proceso de vos mejorar y sentirte mejor, de fijo, desde mi punto de vista, arranca con una aceptación tanto de lo que estás sintiendo, de cómo te estás comportando y de la realidad, de lo que hay alrededor tuyo, especialmente esas cosas que no vas a cambiar, que no están en tus manos, sí. ¿verdad? Que a veces es lo más difícil, hacer paz con eso que no depende de mí. Sí, también el factor no tener control sobre la situación, ¿verdad? Si te pasa algo que no esperabas y no lo puedes controlar, hay gente que tiene mucho problema con eso, ¿verdad? Con el no tener control. Sí, que yo creo que la idea de tener control incluso es una ilusión, no es ni siquiera una realidad, porque vos nunca tenés control, ¿verdad? El control es algo imaginario, no es algo real, porque te voy a poner un ejemplo, no sé si te acordás, el año pasado salió en TikTok y en todo lado que ahí en la 27 por Multiplaza había, creo que el carril que iba hacia Santana, Ciudad Colón, iba en presa, o sea, no se movían los carros, y el que iba hacia Escazú iba fluido, y se ve un carro que está grabando hacia Santana, está quieto, y un carro que va hacia Escazú va volado, se sale de su carril, cruza ese pedacito de zacate que hay en medio de las dos vías, invade los carriles que van hacia Santana y pega a este carro que está detenido. Y yo creo que ese es un ejemplo gráfico de que el control es irreal, porque esta gente no estaba haciendo nada mal, literalmente iba a una empresa, y un montón de factores externos ocasionaron que salieran con una colisión gravísima. Factores externos, no puedes moverte, o sea, viene algo hacia vos y no tenés dónde moverte porque todos son carros. Eso que viene hacia vos no lo puedes parar, no depende de vos pararlo, ¿sí? La velocidad a la que viene no depende de vos, el lugar del carro que te pegue no depende de vos, o sea, todas son cosas al aire, y así es la vida, ¿verdad? O sea, la vida es igual, nosotros podemos, no sé, ir en una vía, pero todo lo que sucede alrededor de nosotros pues no depende mucho de nosotros. Lo único sobre lo que el ser humano tiene un tanto de control es sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre cómo ves las cosas, cómo gestiono las emociones, cómo gestionas tus emociones. Sí. ¿Verdad? Pensando en el ejemplo de Don Frank, de la historia del inicio, que todo, vamos a ver, su situación actual no depende al final de si lo hacían enojar, si le pasaban cosas que le desagradaban, si tenía un mal jefe, no depende de eso, depende de cómo él reaccionó a cada una de esas situaciones. Sí. Y ahí es donde entra la parte de cómo vos te gestionas y cómo te regulas. Sí, ahí es donde yo creo que uno puede encontrar muchísima paz sabiendo que dentro de las cosas que tengo control, que soy yo mismo y lo que yo haga, puedo sentir como una paz en que hice todo lo posible para que ¿cómo se dice? El outcome, sí, el resultado sea el que sea, sin importar el resultado. Más bien yo me enfoqué en lo que podía controlar, ¿verdad? En el caso de Frank
enfocarse en todo lo que puedo controlar, trabajar mi inteligencia emocional, en todas estas emociones que hemos discutido, y ya después, si todo sale bien, todo bien, pero yo me enfoqué en eso, ¿verdad? Sí. En lo que puedo controlar. Sí, y además, de eso hablan los atletas, por ejemplo, que al final, si yo voy a pelear, por ejemplo, Ilia Topuria, que es un peleador, no sé si lo conoces, sí, sí. un crack español buenísimo, él habla mucho de que hice todo lo posible, entrené lo más que pude, no pude dar más, y eso era lo que yo tenía en mi control, y ya la pelea, que sea lo que Dios quiera, es literalmente lo que él dice, pero él hizo todo lo posible para hacer en lo que estaba en él, controlar, hacerlo de la mejor manera. Y creo que en eso es lo que se puede enfocar las personas en un ambiente laboral, en un ambiente de relaciones o de amistades, ¿verdad? Sí, y además vos no puedes controlar nunca a los demás, pero tu inteligencia emocional puede tener un efecto, o no puede, va a tener un efecto fuerte en tus relaciones. Sí. Aunque no puedas controlar a la otra persona. Sí. Porque la inteligencia emocional te permite, primero, aprender a no darle importancia a ciertas cosas que a veces le damos importancia. Sí, o sea, a veces le damos importancia a cosas que no están en nuestras manos, que por más que nos enojemos, nos pongamos tristes o lo que sea, nunca van a cambiar. A no ser de que pase algo externo que lo cambie, pero por mi cuenta no va a cambiar. Y a veces colocamos toda nuestra energía emocional en eso. Entonces, perdemos un montón. Pero si yo me enfoco en mi inteligencia emocional, yo sí puedo impactar lo que está alrededor mío. Sí, claro. ¿Verdad? Si yo tengo una mejor actitud conmigo mismo y con lo que enfrento, yo puedo de alguna u otra forma transmitir eso a las personas que me rodean, ¿sí? Si yo le dejo de dar importancia a la persona que me molesta, yo puedo empezar también a transmitir una idea y a hablar o a expresarte sin tener ni siquiera que decir palabras de que eso para vos no es relevante, Sí. ¿verdad? Y darle a entender a la otra persona que perdió toda su importancia y el poder que tenía en vos. O sea, sí hay un impacto en lo que está sucediendo con mis acciones y con mi accountability, ¿verdad? Mi responsabilidad por mí mismo. Sí. Que no va a cambiar una realidad, no necesariamente, pero va a cambiar tu realidad. Sí, y también puede motivar a la otra persona. Me imagino un escenario en el que dos personas estén acostumbrados, o una pareja, ¿verdad? Hombre y mujer, está acostumbrado a lidiar con los problemas, enojándose siempre y gritándose y hasta insultándose. Y un día uno de ellos tome ese accountability que vos estás diciendo y decía, no, yo voy a tratar de trabajar en mi inteligencia emocional y voy a abordar esta situación de otra forma, y la otra persona puede decir, ¿cómo está la vara aquí? Exacto. Esto me gustó, o qué vacilón como lo está haciendo. Me motiva a mí a autocuestionarme a mí, mis propios comportamientos, mis propias emociones, y tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? Sí. Es algo que yo he visto y Sí. que he hecho también, y he visto resultados. Mira, en ese ejemplo hay dos opciones y en las dos se necesita inteligencia emocional. Opción 1, con tu inteligencia emocional empezás a abordar los problemas de una manera diferente, y eso hace que la otra persona lo note y ya los problemas dejen de escalar, porque para que un problema escale se necesitan dos personas. Uno solo no es el que escala los problemas. Entonces, opción 1, gracias a tu inteligencia emocional dejan de escalar tus problemas de pareja y de repente los dos empiezan un proceso de poner de su parte y cambiar la manera en la cual resuelven los conflictos. Opción 2, menos placentera, pero igual de válida y necesita inteligencia emocional. Con tu inteligencia emocional empezás a manejar los problemas diferente, la otra persona no quiere colaborar, y con tu inteligencia emocional entendés que no es ahí, Sí. y que tenés que moverte. Sí. Digamos, todas estas, y perdón por lo que voy a decir, pero todas estas relaciones súper tóxicas en donde la gente pasa agarrada del pelo pero no se pueden separar, eso se resuelve con inteligencia emocional. La relación no necesariamente, pero sí tu capacidad de irte, porque una persona con inteligencia emocional sabe hasta dónde llegar y sabe hasta dónde ya no es sostenible, ¿verdad? Entonces, obviamente, tal vez lo que uno quisiera que siempre funcione es el camino 1, pero incluso con mi inteligencia emocional, aún sin que la otra persona ponga de su parte, en el peor de los casos, debería de ser suficiente, debería de funcionarte para ese camino 2, que es un poquito más áspero y que
involucra una despedida, pero que es mejor para vos. Entonces al final, pues de la parte de la inteligencia emocional de uno dependen muchas cosas a futuro, para dónde voy. Sí, claro, y el entorno también, como mencionamos. Y el entorno, la gente con la que uno se rodea. Sí. Literalmente hay personas que se vale a veces decir, no puedo estar cerca de esta persona, pero para eso se ocupa inteligencia emocional. Sí, qué rudo, porque yo he visto esos mismos escenarios en familiares, ¿no? Donde la persona tal vez lleva pues una ayuda psicológica o lo que sea, y se da cuenta que sus papás son tóxicos y no puede estar cerca de ellos, ¿verdad? Qué duro de abordar esas situaciones, porque lo he visto, ¿no? Sí, que sus propios papás te están jodiendo y tenés que tener inteligencia emocional para apartarte, aunque sean tus papás. No es dejar de verlos, obviamente, pero me explico. No es, Puede suceder con la pero familia podría también. ser, Claro. ¿sabes? O sea, depende el tema, ¿verdad? Porque hay temas súper abusivos en los cuales tocan cosas así de extremas, ¿verdad? Pero para todo eso, pues el primer punto es la inteligencia emocional. Y una cosa también creo que es súper importante de la inteligencia emocional, porque ahorita hemos hablado mucho de tristeza, de enojo, lo cual, ¿verdad? Súper bien, porque pasa mucho. O por ejemplo, si habláramos un poco de ansiedad también, ¿verdad? Son emociones que no son tuanis, ¿verdad? Que no son agradables. Pero incluso se necesita inteligencia emocional para regular las emociones que son placenteras, las emociones que me hacen sentir bien. Porque hay personas que por falta de inteligencia emocional, por ejemplo, hacen promesas que luego no pueden cumplir, ¿verdad? Porque en un momento se sienten sumamente alegres y tal vez hasta eufóricos, al punto de prometer cosas a las cuales luego no les pueden hacer frente. Bueno, en esta misma serie de The Office hay un capítulo, los Scott Tots se llama, no sé si... No. Bueno, si lo dice tal vez sí. O sea, es el capítulo más incómodo de toda la serie. Hay gente que cuando hace rewatch, digamos, de la serie, no, ni siquiera, o sea, se lo salta porque es incomodísimo. Scott Tots. Ajá. ¿Qué es? Se trata de que este Michael, hace 10 años, o sea, 10 años antes de ese capítulo, ha ido a una escuela y se había enamorado de los chiquitos y de, digamos, como de, ¿verdad? Como los chiquitos, ¿no? Sí, o sea, le habían cautivado el corazón, digamos. Ah, ok. O sea, se sentía feliz, o sea, pues, ¿verdad? Ajá. Y él les promete que si se llegan a graduar, él les va a pagar la U. Entonces, pasan 10 años, están todos estos alumnos ya grandes, ya se van a graduar y le hacen una ceremonia, ¿verdad? Lo llevan a la escuela, le hacen una ceremonia y le dicen, gracias a su promesa, gracias a hombres como usted, ellos le dijeron no a las drogas, le dijeron no a la delincuencia, porque tenían a alguien que iba a cubrir su futuro, no sé qué, y no tenía ni para pagar una colegiatura en Estados es... Sí, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, como, ¿verdad? Porque a veces se habla mucho de inteligencia emocional en estas emociones que son tal vez gachas, pero para las emociones que me hacen sentir bien, yo también necesito regular, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cosas, o por ejemplo, mucha deuda económica viene de la mano con una mala inteligencia emocional, cuando las personas tal vez no saben decirse a sí mismos que no, y no saben tal vez cómo, no sé, se van, tienen una buena noticia, se ponen súper eufóricos, súper alegres, se van de fiesta y se vuelan el salario en el bar, en un bar, en tragos, sí, ¿verdad? O la gente que va a comprar tal vez algo pequeñito a una tienda y viene un mae con mucha calle, un vendedor, y te dice un montón de cosas y vos te emocionás, termina comprando un montón de balas que no necesita. Y a veces ni el vendedor se ocupa. Sí, simplemente las balas, se imagina ahí. A veces solo con ver y antojarse, ya, para todo eso necesitas también inteligencia emocional, ¿verdad? Porque es esa capacidad de regularte a vos mismo y de a pesar de que estés sintiendo con todo tu corazón, tenerle fe a importadora monja y comprarte 10 cosas, no sé, a
crédito, Sí. es la inteligencia emocional la que te diría, o sea, un toque, el mes siguiente de dónde lo vas a pagar, ¿verdad? Es la inteligencia emocional la que te ayuda a poner de alguna forma los pies sobre la tierra con esas emociones que tienden a elevarte mentalmente y ponerte Sí, en un esas, estado. esas son cosas muy tranquilas, pero la gente que apuesta, Ok. la gente que es alcohólica, la gente que, ¿verdad? Ya hablamos de sustancias más fuertes, también son Total. son ejemplos. ¿Verdad? No sé, el no poder aceptar una de... Bueno, yo en lo personal tengo bronca incluso con la idea de apostar poco, ¿sí? Pero Ok. en todo caso, ¿verdad? En todo caso, Como apostar poco. sí, como, digamos, yo no, me cuesta mucho ver en lo personal, ¿verdad? Es totalmente personal. Ajá. Me cuesta ver mucho un hábito de apostar sano. Ok, sí, ya ¿Sabes? entendí. Sí, yo le entendí que si va a apostar, que apueste un montón. No. Me refiero a que para mí no es sensato ni siquiera hacer apuestas pocas. Sí. De verdad, como decir, voy a ir al casino y solo me gasto esto. Ajá. O voy a hacer apuestas por sportbooks y solo esto. No sé, creo que es un tema que hay que tenerle mucho cuidado y creo que en la mayoría de los casos no gana la persona. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de un ciclo vicioso Sí. que te puede llevar, ¿verdad?, en un camino que de fijo no creo que sea el que uno quisiera. Entonces, yo no voy a decir ni siquiera como tenga su presupuesto para ir al casino, porque no lo veo, sinceramente no lo veo sabio del todo. Pero este mecanismo que pasa mucho con personas que tal vez no saben aceptar que eso era lo que iban a apostar y ya lo perdieron, entonces ahí hay inteligencia emocional que está faltando, Sí. en la necesidad de seguir apostando porque creo que eventualmente lo voy a recuperar, ¿verdad? Y no tener la capacidad de decir, eso era, ya lo perdí, punto, ¿verdad? Ahí hay inteligencia emocional. Decir que no también a temas que vos sabes que te van a hacer conflictivos porque tenés demasiadas ganas de que así sea, o porque tenés demasiadas ganas de sentir algo. No sé, te voy a poner un ejemplo. Hay una persona X que a otra persona le gusta mucho, le atrae mucho, pero racionalmente se sabe que no hay una compatibilidad, ¿verdad?, a futuro. Pero esta persona, con tal de sentirse bien, sentirse amado, sentirse, ¿sabes?, sentirse enamorado, Sí. le dice que sí, a pesar de que sabe que no va para ningún lado, ¿verdad? Pero gana más la idea de sentir maripositas que la idea de cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Todo eso es inteligencia emocional. O la gente que no o le cuesta o hasta no sabe estar solo, ¿verdad? Personas que brincan de relación a relación. Personas sí. Sí. Puede ser una falta de hasta amor propio, tal vez. O sea, de fijo hay muchas cosas ahí que pueden estar jugando, Sí. pero hay una sección o hay una parte de inteligencia emocional también en tu gestión de emociones, ¿verdad? En la capacidad de sentirte triste solo, de sentirte... Porque eso suele ser lo gacho de estar solo. Lo gacho de estar solo suele ser cuando, ¿verdad?, como esos espacios en donde uno quisiera estar compartiendo algo con alguien y no hay con quién. Entonces hay un pedazo de inteligencia emocional en eso de decir, así es, y a encontrar cómo atravesarlo, aunque no necesariamente sea lo que yo quisiera, ¿verdad? Sí. Temas también, en realidad, para todo lo que es disciplina. Vos sabes, como imaginemos una persona con metas deportivas o de desempeño físico. Si esa persona le da más bola a que hoy no se siente como quisiera sentirse y no tiene la inteligencia emocional para decir, bueno, sí, tal vez no estoy en mi mejor momento a nivel emocional, pero voy a empezar a cuidar de mis emociones sin descuidar que tengo una competencia y tengo que entrenar, ¿sabes? O sea, esa parte de disciplina
también ahí juega, ¿verdad? Sí. La inteligencia emocional está en todo, realmente. Es que está en todo, man. O sea, yo hasta me pongo a pensar en las personas, que es mi caso, porque a mí me cuesta mucho. O sea, más bien, hay momentos en los que como demasiado. Esa disciplina a la hora de la nutrición, digamos. Tener esa inteligencia emocional de regularme y decir, man, tengo ganas de comerme todas y cada una de las cosas que tengo en la alacena, pero no es lo que me va a llevar a tener lo que quiero en el futuro, ¿verdad? Y creo que eso le pasa a muchas personas, sobre todo con eso de la comida, ¿verdad? Ahí también entra esto de la inteligencia emocional. Total. Completamente. Hoy, cuando venía de CrossFit, pasé a la pulpería por una leche, por una caja de leche. Y apenas estoy así agarrando la caja de leche, veo unos palitos de Diana, que es o sea, es un snack bravo que me cuadra mucho. Sí, sí. Y sentí todas las ganas de comprarlos para mañana, para picar un día de estos. Y al final no lo hice, pero muchas veces sí lo he hecho, Sí. ¿verdad? Y ahí también entra este juego de poder regular lo que, ¿verdad? Es que la autorregulación no solamente es un tema de cosas muy dramáticas, o sea, son cosas de pequeños pasos, ¿verdad? Cosas que ves en la cotidianidad. Entonces, si vos te aprendes a regular en lo pequeño, poco a poco también vas a irte regulando en lo más fuerte, en lo más grande. Sí, ¿verdad? No puedes esperar empezar regulándote con las mareas emocionales, o sea, tenés que empezar a regular las cosas más pequeñas, y eso es un principio fundamental en la vida para mí, como la manera en la que sos con lo pequeño es con lo que sos con lo grande, ¿verdad? Como por ejemplo cuando alguien dice, no, cuando gane más ahorro, es vara. Si usted ahorita se vuela un salario de 500,000 colones en 2 días, en 2 semanas, y no le alcanza el mes entero, cuando usted tenga un salario de 2 millones de colones, usted se lo va a volar, porque usted va a encontrar en qué gastar. O sea, que te rinda el dinero no depende de cuánto ganes, depende de tu autogestión y la capacidad de decirte a vos mismo que no. ¿Ves? Sí, inclusive es verdad que existe un versículo, no sé cuál es en la Biblia, que dice que si administramos bien lo que tenemos, Dios lo va a multiplicar, ¿verdad? Es un enfoque que hay, también hay un principio bíblico que tiene un enfoque de ser fiel en lo poco, y que eso de alguna otra forma te avala para ser fiel en lo mucho, como te van a confiar las cosas importantes si no sos fiel en las cosas más pequeñas, sí. ¿Verdad? Lo cual hace mucho sentido. Digamos, pensá vos, si fueras jefe en un brete, sí, vos le vas a confiar un proyecto importante a una persona que te queda mal con las cosas más sencillas. Vos no lo vas a hacer. O sea, si vos tenés una jefatura, y esto para la gente que quiere crecer, para la gente, ojalá digamos, las personas que escuchen esto, que quieran crecer laboralmente, le pongan mucha atención. Si vos pensás que tu jefe va a confiarte a vos cosas importantes sin que vos cumplas con las cosas mínimas, eso no va a pasar nunca. Sí. Porque yo no voy a poner en juego mi trabajo y mi reputación en una empresa confiándole algo importante a alguien que no me ha dado resultados con las cosas más simples, ¿verdad? Eso, o sea, para mí es lógico, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente cree que pueden no cumplir en lo que no es importante y que cuando les llegue la oportunidad sí la van a tomar. Sí, que de un día para el otro van a cambiar. Cuando me llegue esto, ahí voy a hacer el cambio. Y no solo para la gente trabajando en empresas, pero alguien que quiere emprender. Por eso está, no sé si es Jordan Peterson el que lo dice, que el primer paso es tender la cama. No es Jordan Peterson habla de eso. El primer paso para hacer lo más grande es levantarse y tender la cama. O sea, empezar con lo más básico, porque empezás a lidiar con una pequeña victoria, que si vas acumulando pequeñas y pequeñas victorias a la hora de tomar las decisiones grandes, también pueden convertirse en victorias, ¿verdad? Sí, Jordan Peterson habla de eso, y de hecho, ahora que vos tocas el tema de emprender, hay un concepto que se surge mucho últimamente, que es el de liderazgo personal. Y eso tiene que ver con esta idea. Vos has escuchado todo este discurso de ser tu propio jefe y todo eso. Sí. Vamos a ver, no es que no puedas ser tu propio jefe,
Pero el que vos seas tu propio jefe no significa que vos vas a hacer lo que vos querés. Significa que la persona que te va a obligar a hacer cosas que no querés hacer sos vos. ¿Me explico? Claro. Eso es lo que significa ser tu propio jefe. Entonces, las personas que no tienen una autogestión y no pueden lidiar con sus emociones lo suficientemente bien para poder decirse que no a sí mismas, nunca van a poder ser sus propios jefes. Porque un jefe nunca, ya sea un jefe que yo tenga o ya sea yo mi propio jefe, nunca el rol de jefe es el que dice sí a todo. El rol de jefe, ya sea que te lo haga alguien externo o te lo hagas vos mismo, es el que te dice esto no y vamos por acá. Sí. Entonces las personas que emprenden y lo logran son porque primero lograron liderarse a ellos mismos antes de liderar una empresa, antes de liderar un negocio. Sí, son los que dijeron, me levanto aunque no tenga ganas de levantarme porque ya me toca empezar a trabajar. Sí, porque la gente del emprendimiento ve lo bonito, ve flexibilidad de horarios, buenas ganancias, ya cuando el emprendimiento, ¿verdad?, pegó y todo eso, buenas ganancias, pero no ven el camino que hay de cómo aprender a ser tu propio jefe y también tu propio colaborador, ¿verdad? Que de fijo es parte del proceso. Sí, o muchas veces las personas que no quieren o que quieren emprender es porque tal vez no les gusta que haya alguien que les diga las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y lo odian, o sea, literalmente dicen, yo no quiero trabajar para alguien más, pero si vos aprendes a trabajar bajo ese tipo de condiciones, es más probable que te vaya bien si emprendes el día de mañana. Entonces es como contraproducente, ¿verdad? Tener esa mentalidad de que no, yo quiero emprender porque ya no soporto trabajarle a alguien más, pero el día que trabaje para mí mismo sí voy a tener una buena actitud. ¿Me explico? Es como contraproducente. Total. O sea, si vos estás buscando emprender porque no querés que nadie te diga qué hacer, no emprendas. Sí. O sea, porque la vida se trata de un camino en donde a mí me dicen qué hacer. Sí. Sea yo el jefe o no. Claro. Sí. Los jefes, los que son sus propios jefes, son las personas que tienen la capacidad de decirse eso a sí mismos y cumplirlo. Esos son los que son sus propios jefes, ¿sí? Sí. No los que simplemente no soportan que haya alguien diciéndoles las cosas. Sí, igual inclusive hay muchas personas que conozco que son sus propios jefes y no tienen tanta inteligencia emocional, entonces creo que ahí sí puede, ¿verdad?, variar tal vez. Creo que tal vez no la tengan desarrollada en ciertas áreas, pero si lo tienen en la disciplina, ahí tienen algo por lo menos de avance. Ahora, vamos a ver, si son personas que también han sido exitosas siendo sus propios jefes, ¿verdad? De fijo tuvieron que haber pasado por un tema de por lo menos autogestión, ya sea que se les da muy fácil o no, ¿verdad? Pero por lo menos en la parte de la disciplina, porque decir, también la inteligencia emocional es muy amplia y tal vez una persona puede mostrar mucha inteligencia emocional en la disciplina y en estas cosas y pésima inteligencia emocional en las relaciones, ¿verdad? O sea, como que ya el campo de aplicación es muy amplio. Sí. Y digamos, esas personas que les cuesta tanto, por ejemplo, para desarrollar la inteligencia emocional, número uno, aparte de todo lo que hemos mencionado, puede ser buscar ayuda psicológica, ¿verdad? Sí, lo cual creo que es precisamente lo que las personas que ocupan desarrollar inteligencia emocional evitan. Conozco muchísima gente que me dice, es que yo no voy a un psicólogo para que me digan a mí cosas sobre mí mismo, o simplemente le tienen miedo, o simplemente, ¿verdad?, ponen esa barrera para buscar esa ayuda psicológica, porque por lo mismo la psicología y tal vez los psicólogos como tal pudieron haber sido tabú en algún momento. Creo que ya no tanto, sobre todo en los hombres, volviendo al tema, ¿verdad? Pero ¿verdad?, existe esa barrera. ¿Cómo puede alguien romper esa primera barrera que es necesaria para desarrollar esa inteligencia emocional, que no les permite vivir de la mejor forma, y que les está teniendo un problema grande con sus relaciones, o hasta con sus hijos o sus papás o lo que sea, ¿verdad? Y no quieren ir a un psicólogo y no quieren, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien romper esa barrera? Bueno, un tema que de hecho lo hablamos un poco la semana pasada y que creo que aquí aplica muy parecido es el tema de la humildad en el tema del reconocimiento, ¿sí? Porque si yo reconozco que yo no sé y que necesito ayuda, esa es la gente
que yo evito mucho los absolutismos, pero las personas que tienen vidas más plenas y de mayor calidad son personas que aceptan que necesitan ayuda, en lo que sea que estemos hablando, ¿verdad? Porque todos podemos necesitar ayuda en cosas distintas, pero normalmente una persona que no te acepta ayuda, que no te acepta que hay alguien que nos puede ayudar, ya sea por vergüenza, ¿verdad? Porque yo conozco gente que tiene este tema del psicólogo y no va porque les da vergüenza decir varas que han hecho o que les ha pasado, o reconocer, ¿verdad? Entonces tal vez sienten que si ya aceptan algo que no están haciendo bien, tal vez los van a criticar o van a perder un poco su valor o se sienten juzgados. Y también ahí, entre paréntesis, un jaladón de orejas para los psicólogos de no hacer sentir a la gente juzgada, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pero hay que pasar por ese proceso en donde yo me acepto a mí mismo como soy y acepto que mi valor no depende de las cosas que he hecho ni de las cosas que me han pasado, Ni de lo que digan los demás. ni de lo que digan los demás. Claro. Totalmente. Mi valor depende de lo que yo soy, de mi identidad, de quién soy yo, ¿sí? Mi valor como ser humano lo determina el hecho de que yo soy un ser humano, de que yo soy una persona. No lo determina un tema de las cosas que yo he hecho, ¿verdad? Entonces, si vos no pasas por esa separación, siempre te va a hacer bronca buscar ayuda de la que sea, financiera, espiritual, emocional, mental, o sea, siempre te va a hacer bronca. ¿Por qué? Porque cada vez que necesites ayuda, en el discurso de que no acepto mi valor total y no me acepto a mí mismo, cada vez que yo busque ayuda, de alguna u otra forma estoy bajándome el piso a mí mismo, ¿verdad? Estoy bajándome mi valor, ¿verdad? Porque tal vez una persona podrá decir, no, pero en algún momento, no sé, digamos que yo le gritaba a la gente. Y si yo creo que ese es mi valor como persona, si yo busco ayuda en esa área, estoy aceptando que hay algo malo en mi valor como persona. Pero si yo tengo la capacidad de decir lo que yo valgo no depende de esto, me va a ayudar a poder decir, de ahí sí, yo no valgo menos porque en algún momento le grité a alguien, yo no valgo menos porque me volé toda la plata que tenía, yo no valgo menos porque no sé, caí en una depresión, yo no valgo menos por nada de esas cosas, Sí. ¿verdad? Y te va a permitir aceptar la ayuda de alguien que sabe que te puede ayudar y que te puede traer una mejor vida, y aceptar que buscar esa ayuda no es reconocer que yo valgo menos. ¿Por qué? Porque ya yo estoy separando lo que yo soy, la parte de identidad, con lo que yo he hecho, he pensado o me ha tocado vivir, ¿verdad? Que son cosas aparte. Sí, hay un autor que se llama Ryan Holiday, ¿lo has escuchado? Que relaciona mucho este tema con el ego, y es literalmente eso, es el ego, ¿verdad? Cómo el ego nos permite no tener esa humildad completamente, y es algo que la gente debería de proponerse, evaluarse, cómo tengo mi ego, en qué estado, y cómo puedo también, no sé si romperlo o nivelarlo para que no me joda en todas estas cosas que hemos comentado, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahí también hay un tema de inteligencia emocional, porque en lo personal yo lo he vivido, ¿verdad? En lo personal yo he vivido el sentir una emoción cuando tal vez siento que mi valor como persona está en juicio. Y ahí la emoción puede variar, puede ser que te enojes, puede ser que te sientas triste, puede ser que te sientas avergonzado. Y lo que hablamos al inicio, las emociones son mensajeros, sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos te sentís avergonzado porque en algún momento actuaste de X manera, avergonzado no lo estoy diciendo arrepentido, ¿sabes? O sea, no estoy hablando de que estés arrepentido de lo que hiciste, porque eso está bien cuando uno actúa mal. Estoy hablando de un tema de que sentís que no puedes levantar la frente por esa situación. Ahí la emoción te está diciendo algo. Ahí esa emoción de vergüenza te está diciendo, esta situación te hace sentir menos. Literalmente te lo está gritando, ¿verdad? O si a vos te enoja ver que a alguien le vaya bien y a vos no,
Ahí Sí. la emoción te está gritando que hay algo de ego ahí, que hay algo de que no tolerás ver que otras personas obtengan cosas que vos crees que sos vos el que mereces. Sí. O sea, la emoción te lo está así, casi que dibujando una pizarra y poniéndotelo en la frente, Ujú. ¿verdad? O si vos te entristeces porque alguien, no sé, no te ve de la manera en la que vos querés que te vean. La emoción te está gritando que para vos la opinión de esa otra persona es relevante y mucho, ¿verdad? Entonces esos momentos es donde la emoción te abre la puerta y te invita a un análisis, a hacer conciencia y ¿verdad? Si es pertinente y posible, buscar ayuda que me haga de superar esa situación, ¿verdad? Porque qué feo vivir la vida, qué feo vivir una vida donde yo necesito la aprobación de los demás para todo. Qué feo vivir una vida en la que yo, si no soy el que tengo las mejores cosas, me voy a sentir mal porque siento que soy yo el que las merezco y no los demás. Qué feo vivir una vida en la cual yo no pueda construir relaciones sanas porque simplemente solo el hecho de relacionarme con otra persona me hace problemas, ¿verdad? O sea, realmente una vida con una mala gestión de tus emociones es una vida muy poco... Es miserable. Es una vida miserable. Es una vida miserable. Aunque Porque- tengas el dinero del sí, mundo, sí. ¿verdad? Sí, sí, completamente, porque al final nada de eso, y realmente nada de eso llena. Realmente Siempre, nada de eso porque llena. siempre vas a querer más, Ajá. siempre vas a buscar más, nunca va a ser suficiente. Sí. Sí, más en un mundo como el de ahora, en el sentido de la exposición que tenemos nosotros a redes y que eso es brutal para nuestra sí, mente, claro. ¿verdad? Hace años, yo el otro, no sé con quién hablaba esto, no sé si fue dando clases, que yo le decía a mis estudiantes que hace años, por ejemplo, nuestros papás, cuando ellos tomaron la decisión de casarse, de comprar una casa, de tener hijos y meterlos a una escuela y todo esto, su parámetro de qué tan bien lo estaban haciendo o de qué tan exitosos estaban siendo era lo que tenían alrededor y a lo mucho alguna historia que habían escuchado o alguna ambición que alguno de ellos tuviera, ¿sí? Y por eso, bueno, yo sé que ahora el mundo es mucho más caro que antes, eso no está en duda, pero creo que en parte por eso también les alcanzaba la plata para cosas que uno dice, a mis X años mis papás ya habían consolidado ciertas cosas y yo no, ¿verdad? O sea, también hay un tema de qué era lo que querían nuestros papás, en qué gastaban el dinero, ¿verdad? Del momento. No estoy menospreciando la idea de el costo de la vida actual, solamente estoy diciendo que ellos se veían mucho menos bombardeados a decir, yo quiero una casa pero la quiero así, y no están mis posibilidades, pero resulta que es lo que yo veo en redes. O mis posibilidades es comprarme un carro de tal presupuesto, pero en redes yo veo este otro y veo que lo anda tal y que lo anda fulanito. O mis posibilidades es no cambiar de teléfono cada año. Tal vez mis posibilidades es dejarme y cuidar este teléfono 3, 4 años, 5 años. Bueno, en la época de mis papás no existían los celulares, ¿verdad? Pero pensándolo en nuestro contexto. Pero el bombardeo de redes te dice o te invita a que cada 6 meses tenés un iPhone nuevo prácticamente, Sí. ¿verdad? Entonces, lo que nosotros también dejamos entrar a nuestra mente tiene demasiado que ver con nuestro desarrollo de inteligencia emocional y cómo aprendemos a regularnos, ¿verdad? Porque si yo no cuido mis pensamientos, es muy poco probable que mis pensamientos vayan a ser un motor en mi vida. Es muy poco probable, porque lo que nosotros vemos no es, vamos a ver, lo que se ofrece sin sonar como en contra de la sociedad del todo, ¿verdad? Pero lo que se ofrece para ver con facilidad no son cosas que edifican. Es la realidad, no son cosas que edifican. Si una persona pasa 40 minutos, 2 horas en TikTok, de todas esas 2 horas o esos 40 minutos, ¿qué contenido es verdaderamente edificante para la mente tuya, ¿verdad? Eso. Y aunque haya contenido, porque hay Porque buen lo contenido hay. en TikTok, yo les sugiero a las personas que recuerden el primer TikTok que vieron. Digamos, si usted lleva 2 horas viendo TikTok,
acuérdese de la mitad de ellos, nadie se acuerda. No se acuerda. Aunque sean constructivos. Sí. Porque simplemente es uno tras otro y ya, ya se me olvidó, la mente se vuelve completamente cortoplacista. Sí. Inmediata. Sí, total, porque lo tenés ahí a mano, ya. Entonces pudiste haber visto algo que genuinamente, si hubieras tomado acción en uno de esos TikToks, alguien que le diga, levántese y vaya al gimnasio ya, algo constructivo, pero no lo haces y se te olvida que lo dijo y volviste a ver un montón de cosas más, al final se te va a olvidar. Sí, es lo que nuestra mente, es a lo que nuestra mente está expuesta. Pensemos también en el tema de la música. Tampoco quiero sonar santulón ni nada de esto, pero la realidad es que una gran porción de la música popular del momento habla de pura porquería. Sí. Para nuestra mente. El Bats. ¿Qué es el Bats? Bad Bunny. Sí. Sí. Por ejemplo. Sí. Y no es, o sea, yo no estoy diciendo que ya del todo no haya que escucharlo. Yo no soy quien para decir esas cosas. Sí, yo no soy quien para decirle a la gente qué poner en Spotify. Pero la realidad es que si vos te llenas la mente de eso, difícilmente llegas muy lejos en la vida, porque o sea, son contenidos que no, ¿verdad? Es más, cuando yo empecé a grabar, antes de grabar podcast, cuando empecé a grabar videillos solo, una de las cosas que a mí me ahuevaba, pero profundamente, era que tal vez yo subía un video y yo decía, tiene buen contenido. O sea, como que tal vez no soy Jordan Peterson, pero no estaba diciendo ninguna yeguada y era algo que yo decía, le puedo ayudar a alguien. Ahí un par de reaccioncillas y luego tal vez scrolleaba y un video de tal vez una persona más bien haciendo algo que podría perjudicar a otros, con millones de views, ¿verdad? Y eso a huevo, porque uno dice, ¿hasta qué punto la humanidad ahorita valora lo que los puede edificar sobre lo que los está destruyendo? No, y completamente, porque esto de la inteligencia emocional también, yo lo veo, por ejemplo, ahora que mencionó lo de la música, que uno no es quien para decirle a nadie que escuchar ni que no, pero vos le pondrías Zafaera, por ejemplo, que la has escuchado, de Bad Bunny. No bueno, escuchado. Alguna de estas, man, se la pondrías a tus hijos cuando tengan 10 años, man. O sea, ¿vos crees que ellos escuchen eso? Probablemente no. A los 10 años de fijo no. Probablemente no. Y por eso la inteligencia emocional es tan importante, porque cuando vos seas papá, yo por ejemplo, mi sueño es ser papá. Y si yo no tengo mi vida bajo control y no encuentro y no soy un modelo a seguir y no he trabajado en estas cosas, le puedo pasar esto a mis hijos también, que es un tema completamente aparte, pero igual de relevante de la inteligencia emocional. Y lo pasas a otra generación que probablemente pueda volver a sufrir esos mismos tipos de tendencias en el comportamiento de una persona, ¿verdad? Sí, total. Yo creo que antes de que vos hagas planes de vida, tu primer plan o tu primer proyecto debe ser invertir en vos. Y no invertir en los zapatos que andas o en el carro que andas o en el reloj que te compraste. Invertir en vos como ser humano, invertir en vos como persona, ¿sí? Aprender a entender que hay pensamientos que no, o sea, que podrán ser normales en el sentido de que los piensa todo el mundo, pero que no son productivos y no en un tema económico. No estoy hablando de producción industrial y de hacerte millonario, estoy hablando de beneficio propio, ¿verdad? Estoy hablando de crecimiento personal y el orden de prioridades está como a la inversa, está como primero hago todos los proyectos y me mato en la vida, y si me queda tiempo trabajo en mí. Y al final yo pienso que es una vida muy poco satisfactoria, ¿verdad? Y la cantidad de problemas que puedes evitarte trabajando en vos antes de otras cosas son, digamos, yo voy a ser franco, si yo hoy en día pienso en la primera relación de noviazgo que yo tuve, ni me digas, o sea, ni siquiera me alcanzarían los dedos
del cuerpo entero para contar el montón de cosas que cambiaría. Sí. ¿Por qué? Porque, y no digo que ahorita ya yo esté en mi prime, no sé, cuando esté en mi lecho de muerte volveré a ver hacia atrás a ver cuál fue mi prime, pero de fijo puedo decir que ahorita tengo una conciencia propia, una conciencia por los demás y una inteligencia emocional que antes no tenía. Y te voy a ser franco, yo no sé si yo no hubiera estudiado psicología, si yo la tendría, porque de fijo yo no iba por el camino de crecer personalmente, Sí. ¿verdad? En mi caso me ayudó mucho la carrera. Entonces yo creo que también se tiene que hablar de esto para que no tengas que estudiar una carrera para entender estas varas, o sea, para que sea algo más cultural, la idea de trabajar en vos, de crecer antes de meterte en relaciones de noviazgo, antes de meterte a enfiebrarte por una carrera profesional, antes de meterte a hacer la casa de tus sueños, o por lo menos hacerlo paralelo, pero no meterme a todo esto y no prestarle importancia, ¿verdad?, a quién yo soy y qué puedo mejorar, porque, o sea, en serio los problemas que uno se puede, si yo comparo, por ejemplo, mi primer relación con la última que tuve, que de fijo en todas hay áreas de mejora, pero de fijo fue un mejor hombre en la última, Sí. o sea, de fijo, ¿verdad? Porque, y aún con cosas que mejorar, o sea, de fijo aún con cosas que mejorar, Sí. pero ya con más conciencia, con más responsabilidad también, ¿verdad? Muchas cosas que te las da el trabajar en vos. Y yo creo que eso no es algo que acaba. O sea, no va a haber un día en el que vos digas, mae, ya terminé de trabajar en mí, ya puedo comprar una casa, o ya puedo tener hijos, ya puedo hacer lo demás. Porque sí, es importante trabajar en uno mismo antes de hacer esas cosas por el bien de los demás y de uno mismo, pero es una vara. Sí, pero no es que te gradúas. Sí, no, jamás. O sea, Sí, no. eso es algo que por lo menos yo lo tengo muy claro que va a seguir hasta el día en que me muera, porque hasta el día en que me muera no voy a ser perfecto. Y obviamente no estoy planeando en ser perfecto nunca, pero tengo que trabajar en mí constantemente y ver, bueno, ya tal vez mejoré en esto, ¿cómo puedo mejorar en algo más? O en esta otra zona de mi vida puedo mejorar, o puedo tener más inteligencia emocional para mejorar en estas cosas, ¿verdad? Entonces es clave entender que es algo que nunca va a acabar. Sí, además que la vida son etapas, Sí, ¿verdad? La vida de nadie es una llanura eterna. La vida son etapas, siempre. Y cada etapa tiene sus dolencias, cada etapa tiene sus retos, cada etapa tiene sus problemas, que son cosas que en la etapa que estás ahorita no puedes del todo anticipar. Puedes anticipar algunos basado en lo que has visto de otras personas que han llegado a esa etapa, pero no puedes estar seguro cuando vos estés en esa etapa cuáles van a ser tus problemas o cuáles van a ser tus retos. Entonces, por eso también el desarrollo personal termina siendo un ciclo, bueno, no un ciclo, o sea, un camino sin una fecha final. Realmente la fecha final es la muerte. La muerte. Sí, o sea, es cuando ya no estemos acá. Sí. Ese es el momento en el que vos dejas de trabajar en vos y de crecer. Sí. Porque cada momento, cada experiencia nueva te desbloquea cosas bonitas, pero te desbloquea dificultades, ¿verdad? Y esas dificultades van a venirte a decir, mira, tenés que trabajar en esto que antes no sabías que tenías que trabajar en esto, pero ahora lo estás viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo llego a esos niveles, si yo llego a esas etapas sin haber breteado lo anterior, ahí es cuando a mí se me puede eventualmente salir las cosas de las manos, porque entonces tengo que lidiar con los desafíos del momento y con ese montón de desafíos que no trabajé cuando me tocó, ¿verdad? Que no les puse atención en el momento en el que eran, y los vas acumulando hasta el día en que estás, ¿verdad? Rodeado. Sí, por eso hay mucha gente que, al menos a mí me sucede, no sé si es alguna extraña habilidad o algo que yo, o sea, cuando hay gente que yo veo y se les nota como que cargan con muchas cosas, ¿sabes? Como que cargan de cosas no resueltas y que les afecta hasta la fecha. Sí, eso pasa, y creo que para no convertirnos en ese tipo, ¿verdad?,
de persona, el que lleva cargando. Yo tenía una profe de estudios sociales, mi profe del cole de estudios sociales, que la quise mucho. Yo casi a todos mis profes los quise mucho en realidad, pero la de estudios sociales siempre fue muy buena conmigo, a pesar de todo, y le guardo cariño. Y era una persona que creo que era una persona sabia, y una de las cosas que ella decía era, o que me decía, era la idea de viajar con poco bagaje, en el sentido de andar cargando cosas. Y yo creo que eso es parte también de lo que la inteligencia emocional te desbloquea, la capacidad de no andar por la vida cargando lo que te sucedió hace 20 años, hace 10 años, no porque no sea importante, sino porque si vos querés avanzar, si vos querés seguir, vos tenés que dejar cosas atrás. O sea, no es posible estar anclado con un pie y estar avanzando con el otro. Y la inteligencia emocional es lo que te abre esa posibilidad de trabajar las cosas para hacer paz con ellas y despedirlas hasta el punto en el que van a ser una experiencia, van a ser un recuerdo, a veces bueno, a veces no, pero no va a ser algo con lo que vas a cargar por el resto de tu vida. Sí, no te va a acompañar en el viaje, que es la vida. No te va a acompañar en el viaje, exacto. Llega un punto en donde hay que decirle adiós a las situaciones y todo tipo de situaciones, ¿verdad? Y la inteligencia emocional te ayuda a ese proceso. También hay situaciones bonitas, porque no solo lo malo, hay cosas bonitas a las que hay que decirle adiós, porque no fueron para toda la vida, porque fueron un momento, porque fueron un instante, y en ese instante tenés, y a veces hay que hacer la paz con haber tenido un instante de algo que te encantó y que te gustó y que te hizo sentir cosas lindísimas y que no va a volver. Sí. Y es la inteligencia emocional la que te ayuda a poder estar en ese punto de madurez y sabiduría para no seguir anclado a algo que ya solamente es un recuerdo y puedes revivirlo cada vez que te acordes, pero no vivir tu vida en función de algo que ya no está, que es duro, o sea, es duro, pero la inteligencia emocional de alguna u otra forma es la que te permite poder gestionar tus emociones de una manera en la cual lo haces posible. Sí, a mí me ha pasado porque hace unos meses yo me fui de la casa, ¿verdad? Yo vivía con mi mamá y mi hermana nada más, y creo que si yo no tuviera la inteligencia emocional que gracias a Dios siento que he desarrollado, estaría muy anclado a ese sentimiento de eso que vos decís, de anclarme a cuando estuve en un momento tan lindo como fue convivir con mi mamá y mi hermana el día a día, y ese momento ya no va a volver. Entonces eso puede ser muy complejo para muchas personas si no han desarrollado eso. Y yo lo he visto en mí mismo, que digamos en un momento donde digo, qué agüevado, qué triste, hasta me dan ganas de llorar, porque son momentos muy lindos que viví toda mi vida, desde mi infancia. Gestionarlos de tal manera en la que sean solo eso, un recuerdo bonito, y que no me afecte tanto en mi día a día, o que tome decisiones tal vez que a la larga no son por donde mi vida está progresando y a donde se está dirigiendo, y tengo que hacerle caso a ese plan de Dios, digamos, y esa inteligencia emocional es lo que en este caso a muchas personas y en otros muchos casos los van a ayudar a superar esos momentos de esas decisiones grandes, porque salir de la casa es una decisión grande, es una decisión, es de las pocas decisiones, es un momento, claro, en tu vida, es un momento que uno se va a acordar. Es literal cambiar el entorno de toda tu vida, y en mi caso me moví también de provincia y todo, entonces es que es clave, ¿no? O sea, la inteligencia emocional es clave, y la gente muchas veces escucha y dice, inteligencia emocional es como que hasta lo dan por menos, inclusive. Sí, lo menosprecian. Cuando posiblemente sea lo más importante para la felicidad de un ser humano, para el progreso laboral, para el progreso de relaciones, ¿verdad? Es la tendencia humana
es la tendencia humana de menospreciar lo que no ves, ¿verdad? Es una característica humana enorme, el menospreciar lo que no es tangible. Pero resulta que las cosas más relevantes de la vida no lo son. Sí. Y las ves a través del efecto que tienen. Sí, yo antes iba a un barbero donde los maes daban una cera que traía un mensajito y decía que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Qué brava, ¿verdad? Sí. Es eso mismo. Sí. Esas son las cosas que más te van a llenar, las que no ves y las que más tienen el poder de cambiar tu vida. Sí, que tienen un efecto de vida o muerte, ¿verdad? Y hasta en lo natural. Porque pensar, por ejemplo, de todo lo que hay en la naturaleza, que necesitamos de todos nosotros como seres humanos. Pero eso, con lo que nosotros no podríamos vivir, o sea, no podríamos vivir sin eso ni una hora, no se ve, que es oxígeno, ¿verdad? O sea, nosotros no podríamos, no estoy menospreciando la luz, el agua, porque, o sea, todos sabemos que nuestros cuerpos necesitan todo eso, pero eso que es de vida o muerte, instantáneo, es poder respirar. Y vos no ves lo que respiras. Entonces, de alguna u otra forma, como metáfora, ¿verdad? Como metáfora, creo que podemos dejar de despreciar las cosas o quitarle valor a las cosas solo porque no vemos la cosa como tal, o porque no sean una cosa como tal, cuando podemos estar viendo el efecto que tienen en nuestras vidas. Y es la vara con las emociones. O sea, menospreciar una emoción porque no se ve, cuando puedes ver el efecto que tienen las emociones en tu vida y la capacidad de hundirte o de levantarte, o sea, es poco sabio solo por no verlas, hacerme como si no existieran cuando puedo ver el efecto que tienen en las personas. Sí. ¿Verdad? Bueno, yo creo que es demasiado bueno. Sí. No sé si tiene algo más o... No, creo que abarcamos bastante. Sí, es que es muy tuanis. O sea, realmente es un tema que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Creo que abarcamos bastante, es un tema muy bueno, a mí también me gusta mucho. Creo que ojalá las personas que lo escuchen puedan cuestionarse, ¿verdad? Como ese call to action sería cuestionarse qué tanto cuidado están teniendo de su parte emocional y mental, y si no es el cuidado más importante o más bueno que están teniendo, realmente no es un mal momento, nunca lo es, para empezar a ver cómo me siento, identificar cuáles son mis emociones, cuándo son saludables, cuándo no, y ver qué cosas no resueltas tal vez ando por la vida arrastrando y también embarrialando a los demás. Que a veces eso es lo más grave de andar cargando cosas, que la gente que te conoce y que no te conoció en ese momento se ve impactada porque todavía estás cargando con ese peso de hace algunos años, y no es justo en parte, ¿verdad? Entonces creo que el call to action es ese, como hacer un examen de lo que yo soy, de mis emociones, ver cómo han impactado, y que si vos querés crecer profesionalmente, en relaciones, en la vida, o sea, si vos querés ser cada día mejor y cada día más fuerte, más sabio, más pleno, necesitas, ¿verdad?, como desarrollar tu inteligencia emocional con fuerza. Y si son de esas personas que creen que no tienen que trabajar en su inteligencia emocional, es probablemente las que más tengan que trabajar, en su inteligencia emocional. Sí, está bien. Total. Listo, entonces, listo, pura vida, madre. Vale, madre.